Hablemos del odio completamente absurdo e innecesario que está recayendo sobre Jimmy Jungkook por tener acciones o comportamientos que una pareja tendría. No entiendo por qué muchas personas son incapaces de comprender lo especial y auténtica que es la relación que ambos comparten. Ambos han sido burlados y criticados por los capítulos que hemos tenido del viaje de programas donde ambos se demuestran tan tranquilos y serenos compartiendo juntos. Ahora, ¿por qué comenzaron las burlas? En primer lugar, como todos sabemos, las vecinas comenzaron a decir que esto era parte del contrato de Jimin y Jungkook, que ambos estaban siendo obligados o pagados por la agencia para poder interactuar, ya que según su criterio de estas personas, Jungkook estaba completamente en contra, pero no le dejaron otra opción, porque según estas personas estaba bajo una amenaza. También se atrevieron a decir que nada de lo que nosotros veríamos en el programa del viaje iba a ser real. Todo iba a ser un guión y que la empresa solo los estaba utilizando para generar dinero. Ahora, ¿saben cuál es lo irónico y lo ridículo de esto? Es que ahora que Tae apareció en el tercer capítulo, estas mismas personas que se burlaron y que dijeron que nada de lo que saldría en estos capítulos era real, están diciendo e insinuando que solo el tercer capítulo tiene relevancia y es auténtico porque están juntos Tae y Jungkook, lo cual me parece absurdo porque es en este tercer capítulo donde vemos a Jungkook sobándole la pierna a Jimin delante de Tae. Vemos a Jungkook diciéndole a Tae que si quería irse, que se vaya. También a raíz de este tercer capítulo, muchos de esos fans están sacando contenido para vender. Así como lo escuchan, no es la empresa, son ellas mismas que tanto criticaron que están sacando fotos, photocard y entre otras cosas, supuestamente contenido de su shit para poder venderlo. Porque ahora sí dicen que lo que sale en el programa es real. Pero cuando solo son Jimin y Jungkook es falso. Solo tengo algunas cosas que decir. La hipocresía y la doble moral envuelven a estas personas. Son completamente absurdas e incoherentes. Nada de lo que sale de su boca puede ser realmente tomado en serio, porque su única intención es minimizar y dañar a Jimin y Jungkook. Después de prácticamente insultarlos, ahora se atreven a decir que solo es real porque aparece Tae. Y lamentablemente esto no es todo. También se atrevieron a afirmar que el programa de viajes no tuvo relevancia en los 2 primeros capítulos, que solo tuvo un buen alcance cuando Tae salió en él, lo cual es falso. Es completamente falso y una mentira, porque estas personas se encargaron de tomar captura a un tema que no tenía nada que ver y decir que era el puntaje que había alcanzado cuando Tae apareció. Como nosotros sabemos, Jimin y Jungkook no necesitan absolutamente a nadie para generar vistas o tener un buen resultado. Es más, incluso aquellos que el día de hoy se atreven a criticarlos están pendientes de sus interacciones, ya sea para ver cualquier detalle y poder minimizarlo o criticarlo, pero están ahí, atentos a cada capítulo y a cada detalle de la interacción de Jimin y Jungkook. Entonces, afirmar que ellos necesitan a alguien para tener relevancia me parece absurdo y bajo. Esas personas al parecer se han olvidado quiénes son los 2 únicos artistas de BTS en lograr el puesto número 1 en la Billboard Hot 100. Es verdad que todos los chicos son talentosos, pero el impacto no es el mismo y eso es algo que se tiene que aceptar. Jimin y Jungkook han demostrado ser un impacto muy elevado dentro de la agencia, siendo los 2 únicos en lograr récords que otros no han podido lograr. Me resulta incomprensible cómo alguien puede odiar la relación de Jimin y Jungkook y sus acciones que siempre son genuinas y puras. Las interacciones entre ellos no son simples gestos superficiales, siempre suelen ser miradas cargadas de significados, pequeños momentos llenos de amor y devoción que evidencian la profunda y real conexión de su relación. Me parece ridículo cómo algunas personas se atreven a cuestionar esto,
y diciendo que ambos tienen estos comportamientos a propósito, que si se comportan como pareja son porque simplemente están siguiendo órdenes de la empresa, no porque sea algo real o algo mutuo. Esta parte realmente puede llegar a ser muy cómica, porque me da risa como de alguna manera aceptan que realmente Jimin y Jungkook no tienen acciones de amigos, sino acciones de pareja. Como ven la verdad pero no la quieren aceptar, ahora dicen que lo hacen porque están siendo pagados o amenazados por la empresa. Realmente sus excusas son baratas y cada vez se quedan sin creatividad porque siguen repitiendo lo mismo una y otra vez. Ahora también que muchos medios coreanos o personas en Twitter han salido a decir que efectivamente ambos tienen acciones que de pareja y no de amigos, muchos han llegado a su límite y han comenzado a criticarlos con más fuerza. Esto es lamentable y triste, pero es algo a lo que estamos acostumbrados, porque si eres fan del G-Code es algo con lo que has tenido que lidiar desde el comienzo. Ahora, muchas personas han reaccionado al programa de viajes de Jimin y Jungkook, especialmente al segundo capítulo, donde hemos visto momentos realmente agradables y que nos han llamado la atención de mil formas. La manera en cómo ambos juegan cuando estaban en la habitación de Jimin, cómo sonríen cuando están juntos o se esperan o las palabras que se dicen y se dan a entender generan un revuelo lleno de emociones. Simplemente miren en el yate sus interacciones cuando están en la casa donde pasaron la noche y cuando Jungkook va a despertar a Jimin son realmente algo llamativo y las personas que reaccionaron a estos videos dicen que ambos son una pareja casada, que parecen esposos despertando juntos, que no es algo que harían entre amigos. Realmente lo han llamado de muchas maneras, pero en ninguna de ellas han dicho que ambos son amigos. Siempre se refieren a una relación más íntima y a una relación mucho más romántica. Y yo estoy de acuerdo con ello. Incluso los haters, las personas que los critican, de alguna manera también están de acuerdo con ellos, porque han dicho que sí, efectivamente, tienen comportamiento de pareja, pero que lo hacen porque la empresa les paga o los obliga. Entonces, ellos están aceptando lo evidente, pero como no saben aceptarlo de corazón o de una manera positiva, se agarran de esto para poderlos criticar y cuestionar. Por lo tanto, nosotros sigamos apoyando a Jimin y Jungkook, que se merecen todo el amor y apoyo del mundo, y también a cada uno de sus invitados. Si realmente eres fan de Jimin y Jungkook, te pido que no te unas a esas personas que se dedican a criticar a Tae, porque él no tiene la culpa de absolutamente nada. Recordemos que es el mejor amigo de Jimin, es su alma gemela, y criticarlo o insultarlo de alguna manera es como si estuvieras insultando a Jimin y lo perjudicas de alguna manera. Dejemos que los tres se diviertan y nosotros captemos los momentos únicos y la conexión de Jimin y Jungkook. Personalmente estos videos me han encantado y me agrada ver a este trío